primero que todo quiero agradecer a los organizadores, a la Universidad Mariana, a María Adelaida, la señora decana, muchas gracias por sus palabras. Es un honor de todos modos venir a presentar, nunca había venido a Pasto, es la primera vez que vengo a Pasto y entre otras cosas por esa razón también tomé la decisión de escribir un texto que lo voy a leer a lo largo de la mañana, pues a lo largo de los minutos que se demoren. De pronto no es un texto tan largo porque tengo más interés en realidad en quizás compartir algunas de las ideas que puedan aparecer acá, escuchar qué es lo que las jóvenes generaciones de hoy en día tienen que decir sobre su presente y sobre su futuro. Entonces trataré de ser mesurado con la lectura del texto. Sin embargo, es importante dar un contexto de algunas cosas porque la frase, el título de la presentación que se llama Dialécticas de la fractura y la continuidad, elementos para repensar el escenario transicional colombiano, es una frase que es un poco densa. Entonces, lo que quisiera, digamos, inicialmente contar de lo que voy a leer ahora, porque requiere de un contexto, tiene que ver con un cierto escepticismo, si se quiere, y no vine aquí a hacerle escepticismo al proceso de más ni mucho menos. De hecho al final tengo una frase muy concreta sobre ese asunto, pero sí un cierto escepticismo en lo que tiene que ver con estos procesos, digamos, que en algunos escenarios técnicos llaman de transiciones. Y el escepticismo tiene que ver con conversaciones que yo he tenido con colegas en otros lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, el hecho de haber trabajado varios años en el sur de África alrededor de los procesos transicionales, alrededor de la Comisión de Verdad y otra serie de cosas, mi relación y mi amistad con intelectuales en el cono sur del continente y en otras, incluso comunidades y intelectuales indígenas en Canadá y en otros lados, siempre cuando por efectos de la vida uno termina encontrándose con ellos en diferentes lugares, cuando hablamos de los temas transicionales, es decir, de los temas que nos llevaron de una sociedad en guerra desigual, no a nosotros necesariamente, pero a otras partes también, siempre hay un escepticismo que corre luego de que pasan los años y dice, ¿y esto es todo lo que era? ¿Y esto de la transición y esto de acabar la guerra y acabar el conflicto, esto era todo? Me decían colegas intelectuales indígenas en Canadá o intelectuales negros en el sur de África. Entonces, el texto está escrito con la intención, y por eso digo que aproveché la oportunidad para venir a Pasto y escribir unas palabras alrededor de un programa de investigación que tengo y sobre el que hemos estado trabajando algunas personas, la creación incluso de un instituto de estudios sociales de las transiciones, para tratar de desentrañar en qué consisten estos procesos de cambio, porque lo que se está gestando en Colombia, querámoslo o no queramos, con las limitaciones y sus posibilidades, es un escenario de cambio. La profundidad de ese cambio es lo que está, digamos, de por medio, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, el texto está dividido en 3 o 4 partes que funcionan a manera de viñetas, están todos interconectados y en últimas lo que hace es poner sobre la mesa algunas preguntas, pero creo que la más importante para este escenario es pensar que eso que llamamos transición hay que pensarlo de manera integrada e interdisciplinariamente, no de manera disciplinaria en donde cada disciplina le pone un pedacito al todo, sino que hay que comenzar a construir objetos de pensamiento que sean producto de las intersecciones y no producto de las disyunciones disciplinarias. Entonces, insisto, y hay una perspectiva aquí muy clara de lo que yo llamo también justicia transicional, entre comillas, desde abajo, y van a notar por qué es eso, y entonces pues vamos a ver, voy a leer el texto a ver cómo nos va. Hay partes que son un poco densas, sobre todo la primera, voy a tratar de leerla lo más clara posible, y con toda franqueza lo que quiero con esto es, de alguna forma, desarrollar una discusión acá si es posible. Entonces, dialécticas de la fractura y la continuidad. Últimamente no veo muy bien, entonces no sé si leer con gafas o sin gafas, entonces me disculpan si cambio las is por las as por eso. Primera parte. En este texto quisiera realizar una reflexión, quizás un tanto sucinta, en torno al escenario transicional colombiano y sus futuros dilemas. De entrada quisiera decir que con este término hago referencia a los espacios sociales y sus dispositivos legales, geográficos, productivos, imaginarios, sensoriales, etcétera,
que se gestan como producto de la aplicación de lo que llamo de manera genérica leyes de unidad nacional y reconciliación, y que se caracterizan por una serie de ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico concreto con el objeto de enfrentar graves violaciones a los derechos humanos y otras modalidades de violencia. Ahí me toca hacer un pie de página, hablando de las disciplinas. Hay que comenzar a decir que yo soy antropólogo, y la perspectiva que yo tengo sobre estos problemas es una perspectiva, como ustedes van a ver, que no está necesariamente preocupado de manera directa por las grandes conceptualizaciones, si se quiere, legales o políticas en torno a estos temas, sino que mi preocupación en realidad es ver la manera como esas abstracciones legales y políticas terminan aterrizando en la sociedad. Es decir, por ejemplo, alrededor de la ley de víctimas, lo importante de la ley de víctimas, a mi modo de ver, es cómo opera en el mundo de la vida cotidiana, que es el mundo en el que nosotros nos movemos. Entonces, para efectos de eso, yo construí, digamos, esta definición que efectivamente se centra en esos procesos de interacción, y eso es lo que dice ese párrafo un poco enredado y complicado. De esta definición quisiera señalar que mi aproximación al fenómeno de lo transicional se centra en el estudio de la dialéctica entre la continuidad y la fractura de ciertas modalidades de violencia. La posibilidad de observar dicha dialéctica se da en la medida en que se estudien las porosidades creadas por el espacio transicional, en donde modelos globales de administración de los conflictos y sus consecuencias se entrelazan con prácticas e interpretaciones locales que entran en el discurso público como parte de los recursos sociales que una sociedad crea para enfrentar los efectos de esta guerra. Estas porosidades, estas reticulaciones, en cierta forma, cuestionan algunos de los presupuestos que subyacen bajo lo que he denominado la promesa transicional, a la cual me voy a referir más adelante, y la gestión de lo que también he denominado la imaginación social del porvenir. Segunda viñeta, que es lo que yo llamaría una viñeta etnográfica. Ay, gracias. Entonces, mi perspectiva, como yo les decía, es el estudio de estos procesos desde abajo, desde las interacciones sociales. Y les voy a contar, para aquellos que no son antropólogos, a través del texto, qué es lo que yo hago. Entonces, para eso escribí la segunda viñeta, que se llama La mirada subterránea, desde donde mira Alejandro Castillejo estas cosas. Extraigo entonces de mis notas de campo fragmentos de ese encuentro, parte del performance del dolor, de la puesta en escena de la restitución de la dignidad del otro, leída en el lenguaje del Estado y de las semióticas de la transición. Aquí me toca contextualizar. Lo que voy a leer a continuación son unos pedazos de mi trabajo de campo que yo trabajé un tiempo en el grupo de memoria histórica haciendo una investigación sobre los procesos de las versiones libres. Y parte de, digamos, como no he metido tanto dentro de ese proceso, yo fui uno de los editores, digamos, de uno de los volúmenes del grupo de memoria sobre ese tema particular. Lo que en una ocasión particular en los Llanos Orientales hubo una reunión de víctimas, donde producto de la investigación de la Fiscalía en el marco del proceso de justicia y paz, le presentan a un auditorio de este tamaño y con esta cantidad de gente, entre otras cosas, hacen una presentación oficial de la identificación de todos los restos que habían encontrado a raíz de la investigación sobre las autodefensas del Meta, específicamente. Entonces, el fiscal que llevaba el caso, creo que era el fiscal 56, pero era una cosa que se llama unidad satélite en los Llanos Orientales, me invita por cosas de la vida. A veces los antropólogos terminamos aterrizando en sitios sin que nos demos cuenta, entre otras cosas, y eso es lo fascinante, entre otras, de la disciplina. Entonces, por diferentes motivos y razones, el fiscal me invita a participar de todo el proceso. Yo me demoré 2 años trabajando, no consultando con ellos porque yo no funciono ahí como consultor ni nada, sino acompañando el proceso y mirando a qué sabe Justicia y Paz visto desde el proceso, desde puro abajo. Entonces, en esa ocasión, él reúne a 400 personas, todas eran víctimas de desaparición forzada, y en ese punto
yo estaba metido entre el público porque a mí me habían invitado como la mesa directiva con la ONU, con otro poco de instituciones importantes, y yo me rehusé a sentarme en la mesa directiva y les dije que lo importante de este evento no estaba en la mesa directiva, sino en lo que pasaba en el auditorio precisamente. Entonces, por esa razón terminé sentándome en medio de la gente, y lo que el fiscal hizo fue presentar uno por uno fotografías de todos los desaparecidos y sus identidades. Entonces, lo que yo voy a leer a continuación fue ese momento, y pues van a entender un poco cómo voy entrando en todas estas cosas para finalmente después hacer una serie de preguntas. Y dice los apuntes del diario de campo: sobre las imágenes de los desaparecidos. Esta mañana, cuando la Fiscalía presentó al público las identidades de los restos encontrados, entendí que en este escenario había mucho en juego. Una parte de las fotos que se mostraron fue sacada de álbumes familiares. En estas, el muerto posaba en vida con su familia durante festejos y momentos íntimos. Estas fotografías daban testimonio de la manera como los seres humanos particulares están inmersos en redes de relaciones familiares y sociales en general, e ilustran lo que se fractura con la muerte, con la guerra. La vida cotidiana, la continuidad temporal que se gesta entre generaciones retratadas, la proximidad. Por supuesto, son fotos seleccionadas por los dolientes para mostrar un mundo mejor, un mundo que ya no existe. Son un rastro no solo del pasado, sino de los sentimientos en el presente. Aquí las fotos alcanzan a ser rostros, como diría Levinas, a esa sedimentación del pasado. Se vislumbra una historia, una serie de itinerarios existenciales reconocidos por sus deudos, por sus dolientes, en la fisionomía de una época de la vida, en las arrugas que ya no están, en los dobleces del cuerpo. Comentarios de los asistentes daban muestra de ese vínculo. Mira si estaba gordo, con Rosita el día del matrimonio, cierre comillas, murmuró una señora delante mío. Estas fotos son inusualmente íntimas, considerando las circunstancias. Son una sedimentación de la memoria, una pila de recuerdos, unos al lado de otros. Sin embargo, en el auditorio se percibe subrepticiamente una especie de comunidad de reconocimiento en la medida en que varias personas responden empáticamente las interpelaciones a la imagen, a lo que representa, a la nostalgia. Sin embargo, la mayoría de las fotos de los registros visuales eran tomados de archivos de periódico. Muchas de estas fotos eran realmente fotocopias, en buena parte de algún amarillento matutino que había sacado la noticia de su muerte. La Fiscalía realizó una búsqueda y organizó un archivo con este material. El hecho es que la gran mayoría de fotos eran de caras de personas con el cuerpo por fuera del marco de la imagen. En este grupo de fotografías hubo un intento por ponerle una cara al muerto, para recordarlo, para identificarlo, habiendo pasado más de una década del homicidio o de su desaparición. Pero la identificación no era fácil en algunos casos. En estas fotos el muerto es, en cierto sentido, una abstracción para el público que la ve, no obstante su empatía y su comunalidad, que se crea con el dolor colectivo. Las fotos no hacían referencia ni podían hablar de las relaciones de cercanía y distancia, de intimidad y anonimato que las anteriores sí. Las caras estaban como suspendidas en la pantalla, en la historia. En muchos casos, la fotocopia no estaba en mal estado, permitiendo que las personas se vieran relativamente bien, con sus facciones más o menos delineadas, sus arrugas y pliegues como dibujados, retocados. En esos pliegues hay un pequeño instante de confusión en donde la tinta inconstante e irregular de la fotocopia convergía sutilmente con el rostro a través de las arrugas y de los contornos montañosos que constituyen la cara cuando es vista a una escala diferente, muy pequeña. La artificialidad de la foto y la realidad física del rostro se unían en un pequeño mundo visual que constituía la presencia del otro. Así, había fotos en las que no se sabía quién era la persona y qué artilugio de la imagen. Eran casi indistinguibles. Había un ensombrecido de la imagen que daba la sensación de la desaparición de la persona, paulatina. Sus caras eran casi imperceptibles,
sombras difusas, siluetas inconclusas, fisionomías sin terminar. A duras penas se sabía quién era el muerto al leer el nombre en la parte inferior de la diapositiva. Los dolientes mismos a veces no tienen fotos de sus desaparecidos, y los periódicos no registran la imagen e incluso a veces ni siquiera la muerte. Ante la espera de los dolientes aparecen espectros, apariencias, presencias que no están pero que no se han ido del todo, ni de la vida de las personas ni de la imagen fotográfica. De ellos tenemos sus sombras que en la distancia dan testimonio como un acto de fe de su vida en este mundo. Sí, las imágenes copia, las sitúa en una especie de inframundo donde las cualidades materiales del otro se difuminan. De ellas hay pocos comentarios del público, pocas interpelaciones, todas reconexiones con la continuidad de origen. Esa fantasmalidad se lleva por dentro. Los deudos hacían silencio, un encuentro con lo inaudito años después de lo inaudito, una mirada al vacío de la muerte y de la desaparición, peligrosamente cercana a la frontera de lo irreconocible, se vislumbra con estos recuadros. Del muerto queda literalmente una sombra, una posibilidad de reconocimiento inconclusa. Un día más, un año más, y el papel del periódico se amarilla al punto del vacío. La tinta se deshace, las fotos se decoloran. Y en esta desaparición total radica el último momento de la aparición de la imagen. Después de esta frontera entre el rostro y su imagen, viene otra forma que la desaparición toma de ese rostro, que es la imposibilidad del reconocimiento o del recuerdo, el olvido del rostro del ser querido, de sus fisuras, de sus contornos humanos y el surgimiento de la culpabilidad de ese olvido. ¿Cómo estaría hoy si estuviera vivo?, me dijo una señora visiblemente ensombrecida una tarde. ¿Con quién estaría? ¿Estaría casado? ¿Tendría hijos? ¿Tendría canas? Ya no me acuerdo de su cara. El último grupo de fotos, impactante no tanto por su cantidad, sino por lo que representa, son recuadros vacíos en la pantalla, señalando paradójicamente la ausencia. El muerto no había dejado nada para exorcizarlo, no había dejado registro visual de su existencia, había desaparecido en más de un sentido. Aquí no hay rostro, pero tampoco cara. Debajo del recuadro, el nombre del muerto. Y cierro comillas, digamos, con esto. Me disculpo un poquito que ahí sí hay algunos temas ahí de redacción, es literalmente sacado de mi diario de campo y no, hasta ahora me doy cuenta que no he hecho algunas correcciones, entonces por eso suena un poco raro a veces. La sesión acaba finalmente con lágrimas y sollozos de ambivalencia. En el centro de este mundo de la vida, de esta cotidianidad, se constituye lo transicional como problema social y se negocian concepciones del futuro, del pasado, del dolor, de la paz y sobre todo se hace visible la relación entre las macropolíticas de la verdad y las micropolíticas del testimonio y la experiencia, entre los modelos globales y sus encarnaciones locales. A ese circuito le llamo yo el evangelio global del perdón y la reconciliación. En ese lugar, en ese momento que nos aguardan los retos monumentales del futuro y de la ilusión. Aquí quisiera hacer un breve comentario sobre este tema de ilusión y es muy antropológico también, muy brevemente, y es que yo uso el término en su doble acepción. Escribí hay una serie de textos, para mí es un texto muy importante, un concepto importante para entender lo que pasa, y es que cuando uno habla de transiciones, o cuando habla uno de otros términos asociados, transiciones, justicia transicional, leyes transicionales, entonces aquí en Colombia aparece la ley de víctimas, la ley de justicia y paz, la unidad de víctimas y toda una cantidad de digamos, instituciones oficiales y no oficiales. Entonces, la manera como yo veo ese proceso es que yo entiendo la transición y estos escenarios de transición como unos momentos intermedios en donde las sociedades pasan, entre comillas, de un estado A, entran en un estado transicional y pasan a un estado B. Es un poco lo que le pasa a los niños cuando se hacen adultos, que atraviesan, esto pues es una generalidad, ¿no? Pero pasan por la adolescencia que para algunas personas es visto como una instancia intermedia, que no es ni niño ni adulto, y los adolescentes se portan a veces como niños y a veces hacen exigencias de adultos, entre otras cosas, y en eso consiste la ambigüedad de esos momentos transitorios. En cierta medida lo que tenemos en Colombia es eso, esa ambigüedad. Entonces cuando yo uso la palabra ilusión
es una manera particular de decir que nosotros, habitando este momento intermedio, tenemos diálogos de paz. Es una transición que se ha demorado, entre comillas, se ha demorado 10 años o más tiempo se va a demorar, y seguramente después de que se firme la paz no, sino que se firmen los acuerdos en Cuba con seguridad, pasarán 20 años más por delante que le seguiremos llamando transición. Entonces el término ilusión acá, yo digo que nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros aquí sentados, estudiantes, profesores, la gente, digamos, por fuera de las universidades, construimos en momentos específicos de la historia concepciones del futuro, lo que llamo el porvenir, y en esta concepción del futuro que nosotros estamos articulando hoy en día con múltiples complejidades, emerge lo que llamo la ilusión, y la ilusión tiene esta doble connotación. Por una parte, nos hacemos ilusiones del futuro y decimos, ojalá tengamos un país posguerra, post violencia, post todo lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo somos conscientes de las múltiples complejidades de eso, y de pronto lo que nos estamos haciendo son ilusiones, en el sentido de la frase completa. Entonces yo uso la palabra en esa doble connotación, y es importante resaltarlo porque seguramente va a aparecer después. Y en el marco de esa ilusión emerge, digamos, lo que podríamos llamar la promesa de la transición. Y es hacia esa promesa de la transición que yo quiero hacer unos comentarios, porque si ustedes se ponen a mirar los avisos institucionales y mucha de la propaganda que hay, se nos promete otro mundo distinto. Pero ese se nos promete, mi opinión sobre eso es que nosotros deberíamos construir un mundo distinto y no solamente esperar a que se nos prometa. Entonces voy a leer un poco esta segunda viñeta o tercera, ya no sé cuál, sobre el tema de la promesa. Dice: quisiera retomar entonces lo cotidiano para abstraer mejor la dialéctica que mencioné anteriormente y lo que implicaría para unas ciencias sociales trabajando en colectivo. Y aquí sí es una crítica clara, las ciencias sociales operan de manera disyuntiva con frecuencia. Las maneras en que diversas sociedades han experimentado una multiplicidad de formas de violencia ha estado en el centro de una serie de debates académicos y políticos en las últimas décadas. Una de las preguntas centrales en estas discusiones ha sido precisamente la cuestión de cómo sociedades y naciones concretas enfrentan su propio pasado violento y viven con sus consecuencias y efectos en el presente. En este sentido, el esfuerzo académico se sitúa en una variedad de campos de conocimiento que no voy a referir. En el centro de estos se encuentran las preguntas por los recursos legales, sociales, culturales y políticos que una sociedad tiene a la mano para lidiar con su propia historia. Y esto es algo que yo he aprendido en otros lados, diferentes sociedades tienen diferentes recursos para enfrentarse a sus propios pasados, a pesar de que haya ciertas estandarizaciones internacionales. En este contexto más amplio, la idea de una justicia transicional y la red de mecanismos legales y extralegales responsables de ocuparse de graves violaciones a los derechos humanos está basada en al menos dos presupuestos básicos. Por un lado, está fundamentada, como decía, en la promesa y en el prospecto de una nueva nación imaginada. Y en segundo lugar, muy importante para nuestro debate, está también fundamentada en la posibilidad misma de asignar a la violencia, entre comillas, definida de un modo quizás muy técnico, un lugar, comillas, atrás, en la reclusión a veces aséptica del pasado. En otras palabras, en la medida en que las sociedades se mueven hacia adelante, la violencia va quedando confinada al pasado. Un movimiento que se presenta bajo el símbolo de una fractura, con un pasado violento que queda atrás para el nacimiento de una nueva sociedad. Esa ruptura, ese antes y ese después, que define en cierta medida el fundamento de diversas iniciativas enmarcadas como transicionales, es la esencia de lo que podríamos llamar la promesa transicional. Este presupuesto fundacional es traducido a la sociedad a través de una serie de dispositivos de fractura que delimitan el futuro como posibilidad, trazando una línea imaginaria. Por ejemplo, iniciativas de memoria que se encargan de la producción de ese pasado en forma de relatos, de su museificación, de su patrimonialización y osificación curatorial. Programas de reparación fundamentados en concepciones particulares de la víctima y del daño o modalidades esquematizadas de concebir la violencia,
que sanan la herida causada, comillas, por la violencia al enigmático tejido social. Por supuesto, hay daños que son ininteligibles epistemológicamente para esos programas. Concepciones de desarrollo en medio de economías transicionales que hablan de un futuro distinto, conllevando incluso a una definición de la idea de nación, cuando existe una, haciendo este listado de iniciativas que parten del pasado y el presente, digo yo aquí, las concepciones de desarrollo y las apuestas que las sociedades le hacen al tema del desarrollo, también son parte del discurso global de decir el pasado violento quedó atrás y el futuro por construir está adelante. Y asimismo yo también podría incluir incluso programas de reinserción de excombatientes, ¿sí?, que convierten al sujeto en parte de la maquinaria productiva en medio de una cotidianidad profundamente militarizada. Sin embargo, lo que me interesa resaltar aquí es que la idea de ruptura esconde más bien una dialéctica entre el cambio y la continuidad implícita en el paradigma transicional, aplicando particularmente a contextos históricos concretos donde desigualdades crónicas están en el centro. En el marco de esta dialéctica entre el antes y el después, se dan formas, reformas y programas en áreas específicas de la ciudad, las cuales hay que ver de manera orgánica, interconectada, en función de una teleología transicional. Aquí, para resumir un poco este párrafo, que es un poco denso en realidad, lo que esencialmente quiero decir es que si nosotros nos acercamos a la manera como estos momentos históricos operan desde los rostros y las caras y nuestras vidas específicas, vamos a descubrir que, digamos, con relación a ciertas formas de violencia, ese antes y ese después puede implicar que efectivamente se ha acabado una manera de guerrear, una manera de violencia específica. Por ejemplo, si se hace lo que pasó con las autodefensas, ellas, por lo menos en principio, se desmovilizan y por lo tanto, con relación a ese proceso, la violencia paramilitar, entre comillas, ha quedado en el pasado. Entonces, hay dimensiones de estos procesos que claramente uno puede decir quedaron atrás. Hay formas de violencia que uno puede decir quedaron atrás con todas las complejidades presentes incluso. Pero si nosotros aguzamos el oído, como diría Jean-Luc Nancy, el filósofo, o aguzamos la mirada, vamos a describir que hay violencias que continúan en el tiempo, desde mucho antes y después mucho después. Y creo que un programa de investigación o una reflexión sobre las ciencias sociales en Colombia alrededor de estos temas tiene que poner también su ojo y su oído sobre la relación entre esas continuidades y esas violencias que nosotros percibimos como quedando en el pasado definitivamente. Y creo que ahí el problema es más complejo. Sin embargo, quiero seguir extendiendo un poco este tema de la transición y la teleología específicamente para dar después un ejemplo. En la mayoría de los casos, la noción de transición o países en transición implica un movimiento teleológico desde un régimen autoritario hacia una democracia liberal indefectiblemente insertada en el capitalismo global contemporáneo. En realidad, sin embargo, el paradigma transicional ahora se aplica a experiencias históricas que no son necesariamente descritas como, comillas, post-autoritarias. Términos como postviolencia, postgenocidio, postdictadura, postconflicto, postguerra son algunos de los ejemplos de la diversidad de usos y aplicaciones. Sin embargo, en países donde desigualdades políticas y económicas de largo alcance han estructurado la vida cotidiana, es decir, el ámbito producto de interrelaciones cara a cara, esa promesa plantea una serie de preguntas importantes ya esbozadas. ¿Es posible pensar en transición como una dialéctica de la continuidad y la fractura en distintos registros antes que como la ruptura a veces radical con la que con frecuencia se presenta? ¿Tiene sentido una transición que en realidad es una extensión de la economía de mercado centrada en un modelo económico que ha sido a la postre central en la producción de las desigualdades crónicas que impulsaron la guerra y la confrontación en sí mismas? En estos contextos, el evangelio global del perdón y la reconciliación, y ese es un término que yo uso críticamente, y ciertamente sus tecnologías de transición son parte de un entramado discursivo a través del cual este movimiento teleológico se da. Teleológico, no teológico, no.
Permítanme volver a uno de los temas mencionados anteriormente. En diversos escenarios transicionales, una manera particular de tratar las desigualdades materiales enraizadas históricamente ha sido implementando programas de desarrollo. Sin embargo, este nexo entre reparaciones, justicia transicional y políticas del desarrollo del tipo Banco Mundial, es decir, políticas que promueven la expansión de reformas legales basadas en el mercado, no engloban lo que he denominado las víctimas de los daños históricos. Comunidades indígenas, por ejemplo, particularmente localizadas en zonas estratégicas, han identificado estos programas de desarrollo en tanto dispositivos transicionales fundamentados en la idea de una responsabilidad social corporativa y buen gobierno, parte de una historia de mayor envergadura temporal, un continuum de explotación, exclusión sistemática y destrucción ecológica intersectándose con la justicia transicional y el capitalismo extractivo. En este contexto, por ejemplo, no se da ni una fractura radical con el pasado violento ni el prospecto de la promesa de una nueva sociedad. La pregunta es apenas obvia: ¿qué es entonces violencia? ¿Cómo la nominamos técnicamente en un contexto concreto? A estos múltiples registros interconectados subjetiva, comunitaria, política y económicamente de los efectos del conflicto armado y de la guerra, que se sitúan por fuera y por dentro de las arquitecturas legales de estos escenarios, les llamo daños sociales, a diferencia de daños colectivos. De la esfera colectiva e intersubjetiva, integral, del dolor como experiencia social, la instancia de la ruptura de la proximidad con el otro. Quiero terminar esta parte con una pregunta que emerge de la propia liminalidad del momento transicional, sin desconocer la obviedad de la coyuntura de desmilitarizar nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto se ha transformado el discurso de la utopía y del nuevo hombre, entre comillas, en una promesa tecnificada y en una pura ilusión de una sociedad futura? Tercera viñeta, se llama ¿y las ciencias sociales y humanas qué? La lectura de estos escenarios plantea un cambio en la escala de percepción, yo la llamo una inflexión, un retorno a lo histórico, a la historicidad de lo cotidiano, a los planos de clivaje que la constituyen, sus burocracias establecidas, sus discursos y presupuestos fundacionales, sus prácticas institucionales, todas vistas desde una perspectiva que privilegie el mundo de los significados. Nótese que no hablo inflexión de escala de observación, sino de percepción. Lo que digo es que hay que comenzar a aprender a mirar y a escuchar desde ahí abajo. Hablo de una lectura amplia del espacio creado por la circulación de conceptos, justicia, verdad, reconciliación, perdón y teorías, pero vista desde sus negociaciones y contenidos sociales. Una perspectiva de este dispositivo tendría que comenzar por leer arreglos de manera integrada, como ya lo mencioné, como parte de procesos sociales e históricos donde modelos globales de gobernabilidad son implantados localmente. Aquí comienza a emerger un tema y ya no me demoro mucho para terminar, aquí comienza a emerger un tema muy importante y lo voy a referir ahora, es la relación entre lo local y lo global en todos estos dispositivos. No obstante su profusa e industrial producción académica y a la vez la profunda formalización de los términos de un debate, el paradigma transicional amerita un acercamiento a sus presupuestos desde su configuración cotidiana. En los países que se han aplicado este tipo de tecnologías de gobernabilidad, estos paquetes tecnológicos se evidencia el resurgimiento, como en Sudáfrica, que se pensaban como pasados una vez la fractura de la transición implícita en el término posconflicto se instaura. Hay una necesidad de entender desde la investigación empírica las múltiples razones por las cuales otras sociedades parecen naufragar en medio de la promesa de una nueva sociedad, de los retos portentosos que enfrentan y las gigantescas limitaciones que, por ejemplo, en Colombia emergerán. Esto, por supuesto, es legible solo en una clave que simultáneamente lee registros donde la sociedad cruza el umbral de la paz relativa, por ejemplo, cuando se asocia al fin de una confrontación armada. Pero entre otros registros, las violencias asociadas a esa misma confrontación continúan.
exclusión endémica, desigualdades crónicas, incluso en estados de metástasis como en América Central, en Guatemala, Salvador, que a pesar de los procesos de transición que se dieron allá, son sociedades que están totalmente avasalladas por formas de violencia que ya eran históricamente situadas ahí, sino que han tenido una metástasis en la última década. Suráfrica, en donde trabajé durante 4 años en el proceso pues el proceso específico allá. En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de ir a dictar un seminario en una universidad en Ciudad del Cabo, y 10 años después de que no volvía por el país, llegué con mucha emoción porque yo entre otras cosas, fui muy feliz allá, debo decirlo, y volvía después de 10 años a reencontrarme con una sociedad que yo había dejado esperanzada, pensando en el futuro de una manera muy positiva, y ahora que vuelvo en noviembre descubro una sociedad totalmente avasallada por violencias estructurales que eran constitutivas de esa misma sociedad. En últimas, el proceso transicional cambió el poder político en Sudáfrica, pero nunca cambió el poder económico, y eso se está sintiendo ahora de manera muy fuerte por la increíble pobreza que hay en ese país. En resumen, como se decía, la reflexión sobre la naturaleza del campo de estudio sobre lo transicional permite realizar una serie de cuestionamientos y hacer visible la necesidad de entender la implementación de leyes e instituciones sobre el que se fundamenta desde una perspectiva particular. Cuando digo campo, llamo la atención sobre la superposición de los campos académicos, de los campos de fuerzas, incluso del campo antropológico, entre otros. Su puesta en marcha constituye no solo un contexto de aplicación jurídica concreta, sino también y muy especialmente un escenario de confrontaciones en donde concepciones más abstractas del pasado y del futuro se entrelazan con nociones más inmediatas de la víctima, comillas, la reparación, entre comillas, el daño, entre comillas, para traer a colación algunos términos. Una lectura de este tipo se sitúa en el espacio creado por la intersección entre modelos transnacionales e interpretaciones locales o nacionales de estos conceptos, no obstante su estandarización internacional. En medio de estas múltiples e incluso simultáneas transicionalidades, si ustedes se ponen a ver, Colombia en este momento posiblemente está operando bajo varias transicionalidades potenciales, reales e ilusorias, porque hay los procesos de desmovilización de los paramilitares, el proceso de negociación en Cuba, etcétera. Hay múltiples registros de todo eso, y eso es importante tomarlo en cuenta, y con este último párrafo termino. Una lectura de este tipo se sitúa en el espacio creado por la intersección entre modelos transicionales e interpretaciones nacionales. En medio de estas múltiples e incluso simultáneas transicionalidades, las que emergen del proceso con los paramilitares o las que se gestan en Cuba, las ciencias sociales tienen un doble reto, no necesariamente mutuamente constituyente. Por un lado, sensible, es decir, imprimir una sensibilidad distinta a lo que a través de estos procesos y sus funcionarios significa en la práctica la idea de nación, o naciones en plural. Y sé perfectamente que el término es una abstracción llena de fracturas. Quizás estemos ante la oportunidad de pensar con más sentido histórico y colectivo la naturaleza de esas fracturas. En otras palabras, al proceso de paz y a lo que venga, tenemos que sumarle como científicos sociales, con espíritu de colaboración, so pena de que el país no caiga en manos de líderes que sí se echan el país al hombro, pero lo hacen para devolverlo a la guerra. El otro reto es crítico: desnaturalizar la promesa y la ilusión de la transición, entender que esto es una localidad en un sistema de coordenadas más amplio y que requerirá buscar otros términos de referencia, otros modos de investigar y quizás otra práctica intelectual y pública distinta. Creo que la agenda de investigación social en los próximos años habitará de alguna manera esta pendulación. Y con eso termino. Muchas gracias.